Cuando uno habla de modificación covalente, está hablando de la unión de algo a esa enzima a través de un enlace de tipo covalente. Existen una variedad de productos que se unen covalentemente a una enzima y que al unirse modifican la actividad de esa enzima, o sea, la llevan a un estado activo o la llevan a un estado inactivo. Por ejemplo, el que nosotros más vamos a ver, con el que más vamos a trabajar es la fosforilación de enzimas. Una enzima puede unir covalentemente un grupo fosfato, ¿sí? Y obviamente lo va a unir a un alcohol para formar una unión de tipo éster o fosfoéster, ¿sí? Y de esa manera esa enzima puede modificar su actividad. Obviamente que una enzima que tiene un grupo fosfato puede también perderlo. Por lo tanto, estos mecanismos, fíjense, de la regulación covalente, en realidad son mecanismos cíclicos de control. De tal manera que, por ejemplo, cuando nuestra enzima, ¿no?, esta que tenemos acá, se encuentra sin el grupo fosfato, por ahí está en un estado activo. Y cuando une el grupo fosfato y cambia estructuralmente por este grupo, pasa a un estado inactivo. ¿Se entiende? ¿Siempre que una enzima se fosforila pasa a un estado inactivo? No. Puede ser que otras enzimas que en su estado de fosforilado estén inactivas, pase cuando se fosforila a un estado activo. ¿De quién depende? De la propia enzima. Algunas enzimas se activarán, algunas enzimas se inactivarán. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea que el estado de fosforilación no define la activación de la enzima. Lo que define es un cambio en su actividad. ¿Sí? Entonces, estos sistemas de regulación covalente van a hacer fluctuar a las enzimas que así se puedan regular entre dos estados, un estado activo y un estado inactivo. ¿Se entiende? Es como si yo les dijera, les doy a todos un sombrero, ¿sí? Y en un momento determinado yo digo que todo el mundo se pone el sombrero, ¿sí? Como si fuera todo el mundo se fosforila. Ahora, cada uno ha recibido una información, nadie conoce, cada uno la sabe. ¿Y qué significa? Algunos, cuando se pusieron el sombrero, se tuvieron que parar. Y otros, cuando se pusieron el sombrero, tuvieron que quedarse sentados. Pero todos tienen el sombrero puesto. ¿Sí? Algunos se levantaron, algunos quedaron sentados. Y después hubo otra señal que dijo a sacarse el sombrero. Cuando se sacaron el sombrero, los que estaban parados, al sacárselo se sentaron, y los que estaban sentados, al sacárselo, se pararon. ¿Sí? Cada uno respondió al cambio, pero no tuvo por qué hacerlo de la misma manera que el de al lado. ¿Sí? Entonces las enzimas también, reguladas covalentemente, fluctúan entre dos estados, fosforilado y desfosforilado, y eso define que en un estado van a estar activos y en el otro van a estar inactivos. ¿Sí? Este es el mecanismo más general de regulación de la actividad enzimática a nivel metabólico. Pero, por ejemplo, otras proteínas que se controlan a nivel covalente son las histonas. ¿Conocen a las histonas? Bueno, las histonas se pueden acetilar, o sea, se le pueden agregar grupos acetato o no acetato. Y esos son elementos importantes que modifican su interacción con quién, con el ADN. Así que en realidad no hay un único mecanismo covalente, lo que sí es verdad que para nosotros este va a ser el más importante. Ahora, pregunta, ¿quién es la responsable de que ocurra la fosforilación? ¿Y quién es el responsable de que ocurra el fenómeno de desfosforilación? Enzimas. O sea que este sistema responde a su vez a ¿qué? A una serie de enzimas que son las que catalizan cada uno de los pasos. Las enzimas que agregan grupos fosfatos se llaman quinasas.
Yo la pongo con K porque como siempre va a aparecer como abreviatura la K, para que nos quede claro. Tenemos que escribirla con Q por ahí, ¿no? O van a encontrar en algunos libros que dicen quinasa, con C, es muy castellano. ¿Sí? Las quinasas para agregar fósforo utilizan ATP, o sea que es un proceso que gasta energía. Cuando una célula controla covalentemente una enzima a través de la fosforilación, le cuesta. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las enzimas que quitan el grupo fosfato? Fosfatasas. Son las enzimas que quitan el grupo fosfato. Y cuando quitan el grupo fosfato, lo sacan como fósforo. Por lo tanto, fíjense que en este circuito de fosforilación y desfosforilación hay un gasto concreto de ATP porque no se recupera. El fósforo es como fósforo, no hubo recuperación de energía. Que para nosotros el mecanismo más importante de regulación covalente va a ser el proceso de fosforilación, desfosforilación. Si lo que se fosforila es un grupo alcohol, ¿quiénes son los aminoácidos implicados en este proceso? Hubo 9, 8. Los que tienen alcohol en el Nombres. Nombres. ¿Cómo? Vinilo. Vinilo era... ¿sí? Dice que se escucha mejor. Hablamos otro día. ¿Cuál? Treonina, muy bien. Treonina. Serina. Fenilalanina no. ¿Cuál? Etilina no. Alcohol. Y la tirosina. Muy bien. Estos son los aminoácidos, ¿sí?, que a través de quinasas específicas podrán ser fosforilados, y en estas enzimas que pueden ser moduladas covalentemente van a producir este fenómeno de fosforilación y desfosforilación. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, que quede claro que, asumiendo la mayoría de estas enzimas son proteínas, todas estas quinasas fosforilan proteínas, porque también hay otras quinasas, por ejemplo, la glucoquinasa. ¿Qué hace la glucoquinasa? ¿A quién fosforila? A la glucosa. ¿Sí? Esto es toda una variedad de enzimas que fosforilan a proteínas, que sobre eso son enzimas, ¿sí? Las quinasas. Ya por esto vamos a andar bastante más. Si les parece, vamos a ir a un ejemplo, yo lo uso siempre, para tratar de entender un poco cómo es. Es un ejemplo que en algún momento vamos a estudiar con una mayor profundidad, pero que por ahí nos sirve para entender cómo es esto de la regulación covalente. Nosotros sabemos que el glucógeno es la molécula de almacenamiento de glucosa. Por lo tanto, a partir de la glucosa obtenemos glucógeno. Y obtenemos glucógeno para almacenarla. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, a partir de ese glucógeno, podamos obtener glucosa. Un circuito muy redondo, muy simple de entender. ¿Cómo llamaremos a la enzima de la síntesis de glucógeno? S, ¿no? Es la de síntesis. ¿Y a la enzima de la degradación? B, porque es la de la degradación. ¿Puede ocurrir la síntesis y degradación de glucógeno al mismo tiempo? Entonces estaríamos en una especie de circuito inútil. Sí, inútil, porque si vos, o sea, tomar glucosa para guardar glucógeno, para romper glucógeno, para tomar glucosa, para obtener glucógeno, para romperlo, para obtener glucosa, para usarla para obtener glucógeno, nunca vas a usar la glucosa para otra cosa. Es un circuito útil que no tiene nada, un circuito vicioso, ¿no? La síntesis y degradación tiene que estar asociada a las necesidades. Hay momentos en donde sobra y entonces ¿qué hago? Guardo.
Y hay momentos donde falta, entonces uso. ¿Sí? Por lo tanto, queda bastante claro que estas dos vías metabólicas, la síntesis de glucógeno y la degradación de glucógeno, son vías que no van a ocurrir en la misma situación metabólica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Por lo tanto, tiene que haber un control de homeostasis de estas dos vías para que no ocurra por ahí ese proceso vicioso. ¿Sí? Estas dos enzimas se regulan covalentemente. ¿Sí? Se regulan covalentemente. Ahora, fíjense, cuando una quinasa fosforila, ¿a quién fosforila? A las dos. ¿Sí? A las dos. Porque todos se pusieron el sombrero cuando yo dije pónganse el sombrero. O sea que una célula recibe una señal y la señal es única. La señal es fosforilación. Y se fosforilaron las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, dijimos que obviamente estas dos enzimas no pueden estar funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? La cosa es que cuando esta está fosforilada, está activa. Y cuando esta está fosforilada, está inactiva. Y en este caso, entonces, lo que se verifica, ¿qué es? Lo que yo verifico es la degradación y además el freno de la síntesis. ¿Se entiende? ¿Correcto? Esta señal de fosforilación parece que está bastante emparentada, ¿sí?, como señal, a la necesidad de romper el glucógeno. Entonces, por ahora me van creyendo, ¿no? No, por ahí una cuestión de fe, qué sé yo, no es palabra, pero bueno. ¿Cuál es la situación metabólica en donde el glucógeno se rompe? Cuando baja la glucemia. ¿Cómo define uno esa situación? Ayuno. En las situaciones de ayuno, obviamente, todo lo que sea reserva del cuerpo está ahora para utilizarlo. Por ejemplo, el glucógeno para obtener el glucosa. ¿Sí? Entonces, da la sensación de que esta señal de fosforilación, esta señal de me pongo el sombrero para todos, vino desde dónde? De afuera. Y la célula responde haciendo esto. Por lo tanto, parece ser que la actividad de estas enzimas que producen este proceso, a su vez también, alguien las activa para que ocurra uno o que ocurra otro fenómeno. Por ejemplo, una dice el ayuno. En algún momento comemos. Y esa carga de nutrientes seguramente va a estar más emparentada con empezar a guardar lo que me sobra. ¿Sí? Pero metabólicamente, ¿qué sucede? Metabólicamente, si estas enzimas estaban con este grupo fosfato en esta situación metabólica, es porque se activó este sistema. ¿Sí? ¿Cuándo se va a activar este sistema? Y seguramente en lo opuesto, ¿no? Entonces estas enzimas empiezan a perder el grupo fosfato y pasan a una situación de desfosforilación. Y ese pasaje automáticamente las convierte en ¿qué? En un estado inactivo a esta y en un estado activo a esta. Por lo tanto, en contraposición con lo que estaba sucediendo en la situación de ayuno, empieza a desaparecer la degradación del glucógeno y empieza a hacerse importante el almacenamiento. Fíjense que es un mecanismo totalmente diferente a la idea de la regulación alostérica, ¿no? Donde yo una enzima la podía estimular o inhibir a través de un modulador alostérico. Acá hay más participantes, hay de por sí una pequeña cascada, ¿no? Porque primero tengo dos que a su vez son las que modifican. Una cosa que por ahora queda muy conceptual, que de a poco vamos a ir viendo, es que muchas de las señales, ¿sí?, muchas de las señales vía receptores de membrana, muchas de estas señales que recibe una célula, están acoplados a qué? Están acoplados a estos mecanismos de modificación de los conductores de la actividad enzimática. Y así es como una célula puede responder a ciertos estímulos, ¿no? Porque se activó la enzima o se desactivó y eso me da qué cosa. Eso me da un resultado, ¿no? Se sintetizó glucógeno o no se sintetizó. ¿Correcto? Regulación covalente de la actividad de una enzima. En resumen, lo que tiene que quedar bien claro es que a priori nosotros no podemos definir si una enzima cuando está fosforilada está activa o inactiva.
¿De qué depende? Depende de la vía metabólica que uno esté estudiando y si esa enzima tendrá que estar activa o no activa de acuerdo a la situación. Por lo tanto, es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo de a poco porque le vamos a ir sumando conocimiento. Hoy nosotros nos quedamos con el primer concepto. La modificación covalente puede cambiar la actividad de una enzima, para un lado o para el otro, para el deseo. Y por eso usamos el ejemplo del glucógeno, ¿no? Como dos enzimas por la misma señal cambian en forma inversa sus actividades. Muy bien. Segundo mecanismo. Este es un mecanismo un poco más lento que el endotérico, ¿no? Como consecuencia de que hay más participantes en el sistema. O es el mecanismo de regulación a nivel genético. ¿Alguien puede dar una idea de qué estamos hablando? Se regula la transcripción de los genes. Se regula la transcripción de los genes. Muy bien. Ya vamos a empezar con esto. Pero es así. Nosotros sabemos que una enzima, por ejemplo, cianoproteína, puede modificar su actividad por más cantidad de proteína o menos cantidad. Eso lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Si yo grafico velocidad en función de enzima, tenía una recta. Si como más enzimas, tengo más actividad. Eso es bastante claro, ¿no? Mientras que haya sustrato, va a haber más actividad. Entonces, ¿de qué manera puedo aumentar la cantidad de una proteína o disminuir la cantidad de una proteína en una célula? Bueno, una es sintetizando más. Y la forma inversa es sintetizando menos. ¿Sí? Las enzimas son el resultado de la traducción de esos genes que se transcriben. ¿Sí? ¿Correcto? Un gen codifica, por ejemplo, para una enzima. Si yo aumento la transcripción de ese gen, aumenta la cantidad de proteína. Por lo tanto, los mecanismos genéticos actúan a nivel de ¿dónde? El ADN. ¿Sí? A nivel del ADN. Lo cual ya nos va anticipando que estas unidades básicas que constituyen la información codificada en el ADN, llamada gen, la secuencia básica, puede ser controlada. ¿Sí? ¿Es verdad que puede ser controlada? ¿Por qué ya es pelirroja? Porque ya no es pelirroja. ¿Por qué? Porque ella tiene una información genética, ¿sí?, que define su color de pelo, y todos tenemos esa información. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros tenemos una célula acá de la piel que tiene la misma información genética que un hepatocito o que un linfocito? ¿Sí? Y sin embargo, un hepatocito no tiene nada que ver con una célula de la piel o una neurona, para hacerlo bien diferente, ¿no? Y sin embargo tiene la misma información genética, pero uno es una neurona, el otro es un linfocito, tiene otras características, la piel tiene otras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien la información genética es la misma, la expresión de los genes es diferente. ¿Tenemos 50.000 genes? ¿Se expresan todos? No. La expresión de esos genes nos da el fenotipo que nosotros observamos. Eso significa que los genes se pueden controlar. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, la regulación genética de las enzimas no es un problema de actividad porque yo me meto en un sitio diferente o interfiero con el centro activo o modifico covalentemente, sino que directamente lo que hago es aumento la cantidad de proteína o no fabrico proteína. Más proteína, menos proteína. ¿Sí? Eso es a nivel genético. Algunas otras cosas para empezar a tomar más color cuando empecemos a hablar un poco más de genética, ¿sí? Para hablar que ¿puede una célula hacer eso? Sí, totalmente. Puede recibir estímulos para fabricar más de una enzima. ¿Sí? Puede recibir estímulos para fabricar menos de una enzima. Uno consume una dieta muy rica en proteínas y no hace una actividad física acorde con la construcción de proteínas, sobre todo de masa muscular. Por lo tanto, como los aminoácidos no se almacenan, tienen que ser degradados.
Al cabo de 4 o 5 días de una dieta muy rica de proteínas y que esos aminoácidos no se usan, el hígado empieza a aumentar no la actividad de las enzimas de degradación, sino la cantidad de esas enzimas y en consecuencia aumentar la actividad. ¿Y cómo logró? Y porque hubo señales que en forma no instantánea, progresiva, fueron de alguna manera estimulando a nivel genético la expresión de estas proteínas. Entonces, así como nosotros dijimos que la modificación covalente hablábamos de activadores y de inhibidores, cuando hablamos de regulación genética hablamos de inductores, porque lo que se induce son los genes o de represores o de inducción y represor. ¿Queda claro? Seguro, ¿no? Inducción es ¿qué cosa? El aumento de la transcripción de un gen. La represión es el freno de la transcripción. O sea que a través de la inducción y represión de genes se aumenta o disminuye la cantidad del producto de ese gen. La activación o la inhibición es un proceso sobre, en este caso, una enzima determinada, que no modifica para nada su cantidad. ¿Seguro? ¿Lo anotaron? ¿Lo subrayaron? ¿Cuántas veces voy a tener que preguntar esto en el transcurso del año? Diremos un número. ¿Una sola? Muy bien. Yo he llegado a preguntar 7 veces en el transcurso del año que significaba inducción. Entre mayo y noviembre. Sí. Genético. 4. Ya vamos a empezar con genética, ¿sí? En breve. Simógenos. El cuarto mecanismo que nosotros podemos encontrar asociado a la actividad de una enzima es lo que llamamos simógenos. Los simógenos son formas inactivas de una enzima que se activan por ruptura proteolítica, como el pepsinógeno o como el tripsinógeno. Los simógenos son formas inactivas, ¿sí?, de una enzima que se activan por ruptura proteolítica. O sea que lo que observamos es lo siguiente. Vamos un poquito más arriba, así para que se vea, para que vean todos. Imagínense que esta es nuestra proteína enzima. En realidad esto está inactivo, ¿sí? Se sintetiza en forma inactiva. Algo parecido, imagínense el colágeno. El protropocolágeno sería como una especie de simógeno, ¿no? Porque se sintetiza con esos dominios globulares, se exporta y en el lugar adecuado se corta un pedazo y ahí, entre comillas, se activa para poder unirse. Este simógeno inactivo suele exportarse de la célula y en el lugar adecuado donde tenga que tener acción esa enzima va a ocurrir un proceso proteolítico, o sea que se va a romper en algún punto en particular un fragmento de este simógeno y uno de los dos, normalmente el más grande, termina en un estado activo. ¿Sí? Generalmente los simógenos suelen tener este sufijo ógeno, y ahí que uno conoce al pepsinógeno, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, plasminógeno, fibrinógeno. ¿Qué son todos esos? Proteínas sintetizadas como simógenos. Cada una en su lugar de acción se transforma en tripsina, pepsina, fibrina, plasmina, ¿sí?, que serían las formas activas. ¿Por qué? Fibrinógeno. El fibrinógeno es, en realidad, la proteína necesaria para formar una malla y coagular la sangre, producir un coágulo. ¿Se imaginan si el hígado fabricara directamente la fibrina? ¿Qué sucedería? ¿Dónde se formaría la malla proteica? Adentro del hígado. Entonces, ¿qué hace? Lo exporta como una proteína. Y uno dice, bueno, Gustavo, el hígado por ahí lo que tiene es un truquito
y lo exporta rápidamente como fibrina. Bueno, sale la sangre y forma la malla. ¿Cuándo es que se tiene que formar esa malla de fibrina? Ante una señal de estímulo determinado. Ese estímulo es el que permite que se rompa el fibrinógeno y que ahora sí que aparece la fibrina, forma la malla. El tripsinógeno. El tripsinógeno es una proteasa importantísima que fabrica el páncreas para digerir ¿qué cosa? Las proteínas de la dieta. ¿Quién la fabrica? El páncreas. Se imaginan que si el páncreas fabricara la enzima ya activa, rompería las proteínas de la célula pancreática. Cuando sucede esto, estamos en presencia de una pancreatitis. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Exporta en el cubo pancreático el tripsinógeno. Y cuando llega ese tripsinógeno al duodeno, ahí se produce la ruptura proteolítica del tripsinógeno y se transforma en tripsina, proteína que ve, se la come. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que rompe? Bueno, esto puede ser variado. Por ejemplo, la pepsina en el estómago. El factor que lo rompe es el ácido clorhídrico. Pero en el caso de los demás, suelen ser, ¿cómo se llama una enzima que rompe otra enzima? O a una proteína, perdón. Proteasas. Son otras proteasas que actúan sobre eso. ¿Sí? Y así es como los zimógenos se transforman en sus formas activas. Lo que es verdad es que a diferencia de estos procesos que vimos anteriormente, tanto la modificación alostérica como la covalente e inclusive la genética son mecanismos de ida y vuelta, ¿no? Porque yo puedo activar una enzima, la puedo inhibir, la puedo fosforilar, la puedo fosforilar, ¿sí? Son un sistema de control en circuito, puedo inducir o puedo reprimir un gen. Ahora, una vez que yo rompí acá, esta enzima queda activa, no hay vuelta atrás, es un mecanismo en tal caso unidireccional, pero es una forma de control, no por eso no deja de ser una forma de control. El quinto, es isoenzimas. Las isoenzimas. Iso significa igual, ¿no? Sí. Igual enzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, pero tienen origen diferente. Cuando digo origen diferente, digo origen genético, o sea que están constituidas por proteínas de origen genético diferente. Normalmente los las isoenzimas suelen estar constituidas por más de una subunidad, de tal manera de poder generar variantes diferentes. Por ejemplo, si yo tengo una isoenzima que está formada por una cadena A y una cadena B, ¿sí? Como dímero, por ahí lo que puede hacer es formarse, en realidad, ¿cuántas estructuras? Puede ser AA, puede ser AB, o puede ser B. ¿Sí? ¿Cómo entender esta cosa del control? Una cosa que uno observa respecto de las isoenzimas es que suele haber expresión diferencial en tejidos. Por ejemplo, esta forma AA se expresa en ciertos tejidos, la forma BB se expresa en otros tejidos. ¿Sí? Todas catalizan la misma reacción, porque eso es lo que define a las isoenzimas. Catalizan la transformación de A a B. ¿Sí? Pero por ahí a veces una reacción reversible. Y la isoenzima AA preferentemente de A a B, mientras que la isoenzima BB, por ejemplo, de B a A, porque es reversible. Por ahí, AA tiene un KM diferente para A que BB. ¿Sí? Entonces, eso define un poco el control. Si bien catalizan la misma reacción, presentan propiedades diferentes. Y esas propiedades pueden ser propiedades respecto del KM que conocemos o de la velocidad máxima, propiedades respecto, por ejemplo, del pH. Por ahí una isoenzima responde de manera diferente a otra en relación con el pH. ¿Sí? Y lo que define a estas isoenzimas es que son
de origen genético diferente. Hay una enzima en todos los tejidos que se llama exoquinasa. La exoquinasa fosforila exosas, sea glucosa, sea fructosa, sea manosa. Y le coloca cada una, y esto lo habíamos comentado, ¿no? Un grupo fosfato en la posición C. ¿Sí? En el hígado y en la célula beta del islote de Langerhans, en el páncreas, existe una isoenzima que se llama glucoquinasa y cataliza la misma reacción que la exoquinasa porque toma la glucosa y la fosforila. ¿Dónde está la diferencia entre estas isoenzimas? Por ejemplo, la exoquinasa tiene un KM muy bajo para la glucosa. Esto significa que tiene mucha o poca afinidad. Mucha afinidad, ¿sí? Muchísima afinidad. La glucoquinasa tiene un KM muy alto para la glucosa. Esto significa que tiene poca afinidad. ¿Cuándo trabaja la exoquinasa? Siempre. Aun cuando haya muy poca glucosa en la sangre. ¿Cuándo trabaja la glucoquinasa? Cuando hay mucha glucosa, si no, no es afín. ¿Cuándo hay mucha glucosa? Después de comer. ¿Sí? La exoquinasa se inhibe por el producto final. La glucoquinasa no se inhibe. ¿Sí? Eso es un ejemplo de cómo entender el mundo de las isoenzimas. Fíjense que las dos catalizan la misma reacción, transforman glucosa en glucosa 6-fosfato, pero tienen propiedades fisicoquímicas diferentes, con patrones de expresión diferentes, obviamente asociados a ¿qué? A la situación metabólica en la que tienen que funcionar. Esos son las isoenzimas. ¿Sí? Y el último punto de control que podemos observar, vamos a escribirlo un poquito por acá, ¿sí? La separación. Yo les voy a contar dos fenómenos diferentes de compartimentalización o compartimentación. Por un lado, el de vías metabólicas. Nosotros vamos a encontrar que normalmente aquellas vías que son antagónicas en su funcionamiento suelen estar separadas dentro de la célula. Así que como encontramos, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma celular. La degradación de los ácidos grasos ocurre dentro de la mitocondria. Algunos procesos de modificación ocurren en el retículo endoplasmático adentro. ¿Sí? La glucólisis anaeróbica ocurre en el citoplasma. El final de la glucólisis, ya en una etapa aeróbica, ocurre en la mitocondria. ¿Sí? El ciclo de la urea ocurre dentro de la mitocondria. O sea, hay un montón de... O sea, todas las vías metabólicas están ubicadas en algún lugar particular. Y uno en tal caso dice, ¿esta ubicación qué es? ¿Azarosa o en realidad responde a algo? Normalmente la ubicación de la vía está en relación con mantener una vía en un compartimento determinado. ¿Por qué? Porque lo puedo controlar mejor. Porque puedo controlar la entrada o la salida de sustratos y productos y de esa manera controlo las reacciones. Porque puedo separar enzimas, ¿no? En lugar, enzimas que generan ciertos procesos de un lado y que podría perjudicar el otro. ¿Sí? Entonces, ese es en realidad es un proceso de control. La estructura que toma la célula genera control. Y el otro, esto es muy bonito, muy bonito, pero es muy interesante, es más, el ejemplo es sobre la glucoquinasa, es la compartimentación de una enzima. Esto significa que una enzima pueda pasar de un lado a otro lado cuando se necesita o cuando no se necesita. O sea, el movimiento de una enzima. Entonces, imagínense, ¿sí? Si yo, lo voy a hacer esquemático, no vamos a poner. Yo acá tengo una membrana, ¿sí? Y tengo una reacción de transformación AMP que se produce con esta enzima, ¿sí? Y tengo la transformación, vamos a poner la enzima 1 de BA que se produce con la enzima 2, por ejemplo, ¿sí? Una cosa que se ha visto es la posibilidad
en donde cuando la reacción AB es necesaria, la enzima está presente. Pero cuando esta reacción AB no es necesaria, porque yo lo que tengo que hacer es verificar la otra, alguien puede decir, bueno, ¿se puede inhibir? Sí, se puede inhibir. ¿Se puede modular covalentemente? Sí, se puede modular. En algunos ejemplos, esta cosa muy nueva, han encontrado que esta enzima se trasloca a otro compartimento. ¿En que yo? Por ejemplo, el citoplasma al núcleo. Y entonces, al traslocarse, desaparece. Y si desaparece, no hay reacción. Esto, por ejemplo, se sabe que sucede con la glucoquinasa. Que la glucoquinasa, ya cuando veamos bien dónde está metida, se mueve entre el núcleo y el citoplasma, de acuerdo a la necesidad de esta enzima. Yo les decía, la glucoquinasa es una enzima que fosforila la glucosa cuando hay mucha glucosa. Esto significa en saciedad. Por lo tanto, cuando estamos en saciedad después de comer, durante un tiempito después de comer, la glucoquinasa está en el citoplasma del hepatocito a full, ¿sí?, fosforilando. En cuanto entramos en las etapas de ayuno, esa glucoquinasa es transportada al núcleo, desaparece, porque el hígado tiene que hacer otra cosa con la glucosa. Y si tuviera la glucoquinasa, sería un problema. Entonces, en vez de inactivarla, nada, lo que hace es, directamente la corre y la saca. ¿Sí? Así que la compartimentación, tanto de una vía metabólica como de alguna enzima en particular, es un también mecanismo de regulación. Es más, si quieren, para demostrar que esto es un fenómeno de control, en el caso de la glucoquinasa, la vuelta de esta enzima, está a su lugar de actividad, por ejemplo, está controlada por la glucosa, por la insulina como hormona. O sea que eso demuestra que tiene control, ¿no? Que aparece y desaparece ante una situación determinada. Y eso en última es control. Muy bien. Sí. Por ejemplo, cuando sale de la membrana, ¿sale a actuar también fuera de la membrana? ¿O No. Acá está como guardada. No es que acá se... No. Acá está guardada. ¿Sí? Son distintas estrategias. Creo que lo habíamos comentado. Estos mecanismos no son para nada excluyentes. Seguramente los simógenos funcionan directamente como simógenos, pero lo que nosotros vamos a encontrar muchísimo es que cuanto más fino tenga que ser el control sobre la enzima de una vía metabólica, mayor cantidad de mecanismos diferentes va a tener, para que haya cosas rápidas, cosas un poco más lentas, asociadas a señales, cosas de cantidad asociadas a los genéticos. Entonces, normalmente las enzimas claves de las vías metabólicas suelen tener regulación alostérica, covalente y genética, porque las tres estrategias lo que hacen es aumentan la eficiencia del control. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque por ahí con uno solo no me basta. ¿Sí? Así que es algo. Por ahora lo que estamos haciendo es generando las ideas. En su momento, después de que vengamos de las vacaciones de invierno, así, vamos a empezar a aprender más.